Hay momentos en la vida donde el tiempo se detiene, donde tu corazón late tan fuerte que puedes escucharlo en tus oídos como un tambor de guerra, donde algo tan simple como una pulsera de identificación hospitalaria puede hacer que tu mundo entero se desmorone y se reconstruya en cuestión de segundos. Sueños y pesadillas. Para mí ese momento llegó en una noche de guardia en el Hospital General de Barcelona, en la sala de urgencias donde llevaba trabajando como enfermera durante 8 años, cuando me acerqué a la cama del paciente de la habitación 14 para tomar sus signos vitales. Y vi el nombre escrito en esa pulsera blanca de plástico, un nombre que había buscado durante 23 años, un nombre que había pronunciado en mis oraciones cada noche, un nombre que creía nunca volvería a ver, excepto en mis. Me llamo Isabel Navarro, tengo 45 años, y esta es la historia de cómo una noche de octubre encontré a mi hijo, el hijo que me habían arrebatado cuando tenía solo 6 meses de edad, el hijo que había sido robado de mi cuna mientras yo dormía exhausta, después de un turno doble, en una fábrica textil, tratando de sobrevivir como madre soltera. El hijo cuya desaparición me había destrozado tan completamente que pasé años sin poder funcionar, sin poder respirar, sin poder vivir realmente. Y todo comenzó con esa pulsera, con ese nombre escrito en letras mayúsculas negras sobre plástico blanco, un nombre que yo había elegido, que había susurrado contra su piel de bebé, que había gritado hasta quedarme sin voz cuando descubrí que se había ido. Pero antes de contarte cómo lo reconocí, antes de revelarte la verdad imposible que esa noche me devolvió lo que creía perdido para siempre, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde me escuchas en este momento? ¿Estás en tu casa, en el trabajo, viajando? Escríbelo en los comentarios porque quiero saber quién está del otro lado de esta historia. ¿Quién más ha perdido algo tan precioso que el dolor nunca desaparece completamente? ¿Quién más ha experimentado ese milagro imposible de encontrar lo que creías perdido para siempre? La noche había comenzado como cualquier otra noche de jueves en urgencias. El caos controlado que se había convertido en mi vida. Pacientes entrando y saliendo, algunos con emergencias reales, otros con problemas menores que podrían haber esperado hasta la mañana para ver a su médico de cabecera, pero que en la cultura española de usar urgencias como primera opción terminaban llenando nuestros pasillos hasta las 3 de la madrugada. Yo llevaba ya 6 horas de mi turno de 12. Mis pies dolían dentro de mis zapatos blancos a pesar de las plantillas ortopédicas que usaba. Mi espalda protestaba cada vez que me inclinaba sobre una cama para revisar un monitor o insertar una vía intravenosa, y mi mente estaba en ese estado de alerta cansada, donde funcionas en piloto automático, tus manos haciendo el trabajo que han hecho miles de veces, mientras tu cerebro apenas registra los detalles. Había atendido a un hombre mayor con dolor en el pecho que resultó ser acidez estomacal, una mujer joven con un ataque de pánico que había confundido con un infarto, un niño con fiebre alta cuya madre insistía en que era meningitis, pero que resultó ser solo una gripe común, y varios casos de intoxicación alcohólica, porque era jueves por la noche y Barcelona nunca duerme. Era alrededor de las 11 cuando trajeron al paciente de la habitación 14. Llegó en ambulancia, inconsciente, encontrado colapsado en la calle cerca de la Sagrada Familia según el informe de los paramédicos. Varón, aproximadamente 23 años, sin identificación, sin billetera, sin teléfono, solo la ropa que llevaba puesta que estaba sucia y rasgada como si hubiera estado viviendo en la calle. Los paramédicos dijeron que probablemente era sobredosis. Habían encontrado una jeringa cerca de donde yacía, y su apariencia, delgado hasta los huesos, con marcas de agujas en los brazos, la piel con ese tono grisáceo que tienen los adictos, confirmaba la sospecha. Le pusieron la pulsera de identificación estándar que usamos para pacientes sin nombre, una que decía simplemente «desconocido varón», seguido de un número de caso, y lo conectaron a los monitores, mientras el médico de guardia revisaba sus signos vitales y ordenaba análisis de sangre para determinar qué había tomado. Yo estaba ocupada con otro paciente cuando lo trajeron, así que no lo vi inmediatamente. Fue solo 1 hora después, cuando el doctor Ramírez me pidió que fuera a revisar al paciente desconocido de la 14 y administrar el tratamiento que había prescrito, que finalmente entré en esa habitación. La luz era tenue, solo la luz suave que viene de los monitores y la pequeña lámpara sobre la cama.
El paciente estaba acostado boca arriba, todavía inconsciente, su respiración asistida por una máscara de oxígeno, su pecho subiendo y bajando en un ritmo constante. Me acerqué a la cama con mi bandeja de medicamentos, mis ojos recorriendo los monitores verificando su presión arterial, su ritmo cardíaco, su saturación de oxígeno. Todo estable. Bien. Tomé su muñeca izquierda para verificar su pulso manualmente, algo que siempre hago incluso cuando los monitores me dan la información, porque hay cosas que solo puedes sentir con tus propias manos, irregularidades sutiles que las máquinas a veces pierden. Y fue entonces cuando la vi. La pulseira de identificación en su muñeca derecha. Excepto que no era la pulseira estándar del hospital. Era otra pulseira. Una pulseira vieja, desgastada. De esas pulseiras de tela trenzada que se ponen los bebés en el hospital cuando nacen, con cuentas de colores y letras que deletrean un nombre. Mi mano se congeló. Mi corazón se detuvo. Porque el nombre en esa pulseira, apenas legible después de tantos años, descolorido por el tiempo y el desgaste, era Mateo Navarro Santos. Mateo, el nombre que yo había dado a mi hijo hace 23 años. Navarro, mi apellido. Santos, el apellido de su padre, un hombre que me había abandonado cuando descubrió que estaba embarazada, un hombre cuyo nombre apenas había pronunciado en 2 décadas. Mis manos empezaron a temblar. La bandeja de medicamentos se sacudía peligrosamente. Tuve que dejarla sobre la mesa auxiliar antes de que se cayera. No podía ser. No podía ser posible. Había miles de niños llamados Mateo en España. Navarro era un apellido común. Esto era solo una coincidencia cruel. El universo jugando con mi dolor, con la herida que nunca había sanado. Pero mis ojos no podían apartarse de esa pulseira. Esa pulseira de bebé que alguien había mantenido durante 23 años, que alguien había usado en su muñeca como un recordatorio, como una conexión con algo. Mis piernas temblaban. Tuve que apoyarme en el borde de la cama para no caerme. Y entonces, con manos que apenas me obedecían, encendí la luz principal de la habitación. Necesitaba ver su cara. Necesitaba ver a este paciente desconocido que llevaba el nombre de mi hijo perdido. La luz inundó la habitación, dura y clínica, y miré su rostro por primera vez. Realmente lo miré, y mi mundo se detuvo. Tenía el pelo oscuro y rizado, exactamente como el mío. La forma de su nariz, esa nariz ligeramente respingada, era idéntica a la mía. Sus cejas, gruesas y oscuras, eran las mismas que yo veía cada mañana en el espejo, y en su mejilla izquierda, apenas visible bajo la suciedad y la barba de varios días, había una marca de nacimiento. Una marca de nacimiento en forma de media luna, exactamente en el mismo lugar donde mi bebé Mateo había tenido una marca de nacimiento idéntica. Mis rodillas cedieron. Me derrumbé en la silla junto a la cama, incapaz de mantenerme de pie, incapaz de respirar, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Era él. Era mi hijo. Mi bebé que me habían robado hace 23 años estaba aquí, en esta cama de hospital, inconsciente, adicto a las drogas, viviendo en las calles, pero vivo, vivo. Después de todos estos años de buscarlo, de nunca rendirme incluso cuando la policía cerró el caso, incluso cuando todos me dijeron que lo dejara ir, que siguiera adelante, que aceptara que nunca lo encontraría. Aquí estaba. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas al principio, luego en sollozos que no podía controlar. Puse mi mano sobre la suya, esa mano flaca y marcada por las agujas, y la sostuve como había sostenido su pequeña mano de bebé todas esas noches cuando lo acunaba para dormir, cuando le cantaba canciones de cuna, cuando le prometía que siempre lo protegería. Una promesa que no había podido cumplir. Una promesa que me había perseguido durante 23 años. Mateo, susurré. Mi bebé, mi niño. Estás vivo. Has estado vivo todo este tiempo. Pero él no respondió. Seguía inconsciente, ajeno a que su madre, la madre que había llorado por él cada día durante más de 2 décadas, estaba sentada junto a él, sosteniéndolo,
finalmente habiendo encontrado lo que había buscado durante toda su vida adulta. No sé cuánto tiempo me quedé allí sentada. Podrían haber sido minutos o podrían haber sido horas. El tiempo no significaba nada en ese momento. Solo existía él, mi hijo, vivo y respirando frente a mí. Eventualmente escuché pasos en el pasillo. Voces. La realidad comenzó a filtrarse de nuevo. Recordé dónde estaba, que tenía un trabajo que hacer, que había otros pacientes, que no podía simplemente desmoronarme aquí. Me sequé las lágrimas rápidamente. Tomé varias respiraciones profundas, tratando de calmar mi corazón que latía como si fuera a salirse de mi pecho. Y entonces hice lo que tenía que hacer. Salí de la habitación y fui directamente a buscar al doctor Ramírez. Lo encontré en la estación de enfermeras revisando gráficas. «Doctor, necesito hablar con usted», dije, y mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. «Es sobre el paciente de la habitación 14». Él levantó la vista. «El desconocido. Sí, ¿qué pasa con él?» «Sus análisis de sangre deberían estar listos pronto. Probablemente heroína con algo más mezclado. Lo mantendremos en observación hasta que despierte y luego contactaremos con servicios sociales». «No es un desconocido», dije, y las palabras salieron en un torrente. «Sé quién es. Es mi hijo. Mi hijo que fue secuestrado cuando era un bebé hace 23 años. Es Mateo. Mi Mateo». Doctor Ramírez me miró como si me hubiera vuelto loca. «Isabel», comenzó, en ese tono suave que usan los doctores cuando creen que estás teniendo un colapso nervioso. «Sé que has estado bajo mucho estrés. Los turnos dobles, la falta de sueño. A veces nuestra mente nos juega trucos». «No», interrumpí, y ahora mi voz era más fuerte, más segura. «No es mi imaginación. Mire». Saqué mi teléfono con manos temblorosas y busqué la foto que siempre llevaba conmigo, la única foto que tenía de Mateo cuando era bebé, tomada 2 semanas antes de que desapareciera. Esta es mi hijo cuando tenía 6 meses. Mire la marca de nacimiento en su mejilla izquierda. Ahora vaya a la habitación 14 y mire la mejilla izquierda de ese paciente. Es la misma, exactamente la misma. Y lleva una pulseira de bebé del hospital con su nombre completo. Mateo Navarro Santos. Mi nombre, el nombre de su padre. Doctor Ramírez tomó mi teléfono, estudió la foto, luego me miró a mí. Su expresión cambió de escepticismo a algo más, preocupación, tal vez comprensión. «Vienes conmigo», dijo. Regresamos a la habitación 14 juntos. El doctor Ramírez se acercó a la cama, encendió la luz adicional y examinó cuidadosamente el rostro del paciente. Vi el momento exacto en que vio la marca de nacimiento. Su expresión cambió. Luego levantó suavemente la muñeca del paciente y examinó la pulseira de bebé. Entrecerró los ojos para leer el nombre descolorido. «Dios mío», susurró. «Necesitamos confirmar esto apropiadamente», dijo, volviéndose hacia mí. «Necesitamos pruebas de ADN». «Pero Isabel, tienes razón. La marca de nacimiento, la pulseira, la edad aproximada, todo coincide. Y si esto es realmente tu hijo, entonces necesitamos manejar esto con mucho cuidado. Hay implicaciones legales. Un secuestro de hace 23 años. La policía tendrá que involucrarse. ¿Tú alguna vez has experimentado algo así? ¿Has tenido ese momento donde todo lo que creías imposible se vuelve repentinamente real? Cuéntamelo en los comentarios, porque necesito saber que no estoy sola en esto. ¿Qué más gente ha experimentado estos milagros imposibles que desafían toda lógica? Los siguientes días fueron un torbellino. Doctor Ramírez contactó con las autoridades inmediatamente. La policía vino al hospital. Oficiales de la Unidad de Personas Desaparecidas, que no habían estado involucrados en el caso original, pero que tenían acceso a todos los archivos viejos. Trajeron el expediente de la desaparición de Mateo, un expediente que yo conocía de memoria porque lo había leído cientos de veces durante los primeros años, memorizando cada detalle, cada pista que no llevaba a ninguna parte, cada callejón sin salida que me había roto el corazón. Tomaron muestras de ADN de mí y del paciente inconsciente que todavía no despertaba, su cuerpo luchando contra la sobredosis,
y quién sabe qué más daños había sufrido durante años viviendo en las calles. Y me hicieron preguntas, tantas preguntas, sobre la noche que Mateo desapareció, sobre mi vida en ese momento, sobre cualquier persona que pudiera haber tenido motivo para tomar a mi bebé. Y mientras respondía a esas preguntas, mientras revivía esa pesadilla que había tratado de enterrar durante tanto tiempo, la historia completa salió. La historia que nunca había podido contar completamente porque dolía demasiado. La historia de quién era yo hace 23 años y cómo llegué al punto donde alguien pudo entrar en mi casa y robar a mi hijo mientras yo dormía exhausta en la habitación de al lado. Tenía 22 años cuando Mateo nació. Era joven, estúpida, enamorada de un hombre que resultó ser un cobarde. Roberto Santos. Lo había conocido en una discoteca en Barcelona. Era guapo, encantador, trabajaba en construcción y me había hecho sentir especial, importante, amada. Durante 6 meses fue perfecto. Y entonces descubrí que estaba embarazada. Se lo dije una noche después de haber hecho 3 pruebas de embarazo para estar segura, con el corazón lleno de esperanza y miedo mezclados, pensando que tal vez esto nos uniría más, que tal vez construiríamos una familia juntos. Pero Roberto no reaccionó como yo esperaba. Se puso pálido. Se levantó de la mesa donde estábamos cenando y dijo 6 palabras que nunca olvidaré. No estoy listo para ser padre. Y se fue. Así sin más. Recogió sus cosas de mi apartamento esa misma noche y desapareció. Intenté contactarlo. Llamé a su teléfono cientos de veces, pero nunca respondió. Fui a su trabajo, pero me dijeron que había renunciado. Pregunté a sus amigos, pero nadie sabía dónde estaba, o si lo sabían no me lo dijeron. Simplemente se había evaporado, dejándome sola, embarazada, con un trabajo en una fábrica textil que apenas pagaba el alquiler de mi diminuto apartamento en Hospitalet de Llobregat. Así que lo hice sola. Trabajé durante todo el embarazo, ocultando mi barriga creciente bajo ropa suelta, porque tenía miedo de perder mi trabajo si mi supervisor descubría que estaba embarazada. Ahorré cada céntimo que pude. Y cuando Mateo nació, en un hospital público en marzo, fue el día más feliz y más aterrador de mi vida. Feliz porque lo amé instantáneamente, con una ferocidad que no sabía que era posible. Aterrador porque no tenía idea de cómo iba a criar a este bebé sola. Los primeros 6 meses fueron los más difíciles de mi vida. Volví a trabajar solo 3 semanas después de dar a luz, porque no podía permitirme más tiempo libre. Dejaba a Mateo con una vecina mayor durante mis turnos, una mujer llamada señora Carmona, que cuidaba niños en su apartamento por muy poco dinero. Yo trabajaba turnos de 10 horas en la fábrica, mis manos sangrando de trabajar con las máquinas, mi cuerpo agotado de la falta de sueño porque Mateo todavía se despertaba cada 3 horas por la noche para comer. Y el dinero nunca alcanzaba. Nunca. Había semanas donde elegía entre comprar pañales o comprar comida para mí. Semanas donde el casero amenazaba con echarme porque estaba atrasada en el alquiler. Semanas donde lloraba de pura desesperación, preguntándome cómo iba a sobrevivir, cómo iba a darle a mi hijo la vida que merecía. Y entonces llegó esa noche. La noche que cambió todo. Era agosto. Hacía un calor sofocante. El tipo de calor que hace que Barcelona sea insoportable porque los edificios viejos no tienen aire acondicionado y el aire se queda atrapado y denso. Yo había trabajado un turno doble en la fábrica porque necesitaba el dinero extra desesperadamente. 16 horas de pie, operando máquinas. El calor de las máquinas añadiendo a la temperatura ya brutal. Cuando llegué a casa cerca de la medianoche, recogí a Mateo de la señora Carmona. Le di de comer, lo cambié, y finalmente lo acosté en su cuna en la pequeña habitación que compartíamos, y me derrumbé en mi cama. No me quité la ropa. No cerré la ventana que había dejado abierta, tratando de que entrara algo de aire fresco. Solo caí en un sueño tan profundo que era casi como estar inconsciente. Me desperté con el sol entrando por la ventana. Miré el reloj. Eran las 8 de la mañana. Había dormido 8 horas seguidas. 8 horas. Me senté bruscamente, el pánico inundándome. Mateo nunca dormía 8 horas. Nunca. Se despertaba cada 3 horas como un reloj. ¿Por qué no había llorado? ¿Por qué no me había despertado? Me levanté de la cama, todavía medio dormida,
y me acerqué a su cuna. Estaba vacía, completamente vacía. Las sábanas estaban allí, pero Mateo no. Al principio no entendí. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Había puesto a Mateo en su cuna anoche. Lo había acostado allí. Él había estado allí. Entonces, ¿dónde estaba? Busqué por todo el apartamento, gritando su nombre aunque sabía que era imposible que un bebé de 6 meses se hubiera movido solo. Revisé el baño, la cocina, debajo de la cama, en el armario, en cada rincón de ese pequeño apartamento de 2 habitaciones. No estaba en ninguna parte. Y entonces vi la ventana que había dejado abierta, la ventana que daba a la escalera de incendios externa del edificio, y entendí. Alguien había entrado mientras yo dormía. Alguien había trepado por esa escalera de incendios, había entrado por esa ventana abierta, y había tomado a mi bebé. Mis piernas cedieron, caí al suelo, y grité. Grité tan fuerte que los vecinos vinieron corriendo. Grité hasta que mi garganta sangró. Grité porque mi hijo había desaparecido y era culpa mía. Culpa mía por estar tan exhausta que no me desperté. Culpa mía por dejar la ventana abierta. Culpa mía por no protegerlo. La policía vino. Hicieron preguntas. Buscaron huellas dactilares, pero la ventana había sido limpiada. Entrevistaron a los vecinos, pero nadie había visto nada. Revisaron cámaras de seguridad del edificio, pero nuestro edificio viejo no tenía cámaras. Era como si Mateo hubiera simplemente desaparecido en el aire. Los primeros días, la policía trabajó intensamente en el caso. Pusieron alertas. Revisaron hospitales, estaciones de autobuses, aeropuertos. Contactaron con agencias de adopción por si alguien intentaba vender a un bebé. Pero no había pistas. Ninguna. Después de 2 semanas, el detective a cargo del caso me sentó y me dijo algo que nunca olvidaré. «Señorita Navarro», me dijo, con esa expresión de lástima que dolía casi tanto como la pérdida misma. «Sin evidencia, sin pistas, sin testigos, este caso se está enfriando rápidamente. Los bebés que son secuestrados generalmente aparecen en las primeras 48 horas o no aparecen en absoluto. Eso no significa que nos rendimos. El caso permanecerá abierto. Pero necesita prepararse para la posibilidad de que nunca sepamos qué le pasó a su hijo. Nunca sepamos». Esas palabras me destruyeron, porque significaban que podría pasar el resto de mi vida sin saber si Mateo estaba vivo o muerto, si alguien lo estaba cuidando o lastimando, si algún día volvería a verlo, o si simplemente desaparecería en las estadísticas. Otro niño perdido, otro caso sin resolver. Caí en una depresión tan profunda que casi me mata. Dejé mi trabajo, dejé de comer. Dejé de salir de mi apartamento. Me sentaba en el suelo junto a su cuna vacía durante horas, sosteniendo su ropa, oliendo su olor que lentamente desaparecía, llorando hasta que no me quedaban lágrimas. Mis padres, que vivían en un pueblo pequeño cerca de Valencia, vinieron a Barcelona y básicamente me arrastraron de vuelta a vivir con ellos porque temían que me hiciera daño a mí misma si me dejaban sola. Pasé 1 año en casa de mis padres, apenas funcional, apenas viva. Fue mi madre quien finalmente me sacó de esa oscuridad. Una mañana entró en mi habitación. Abrió las cortinas bruscamente, dejando entrar la luz del sol que dolía mis ojos, y me dijo algo que cambió mi perspectiva. Dijo: «Isabel, tu hijo está en algún lugar. No sabemos dónde. No sabemos si está vivo. Pero si hay incluso la más mínima posibilidad de que esté vivo, de que algún día lo encuentres, entonces necesitas vivir. Necesitas ser fuerte. Necesitas construir una vida para que cuando él vuelva, si vuelve, tengas algo que ofrecerle. No puedes ser esta mujer rota. Tienes que ser su madre otra vez». Y tenía razón. Así que poco a poco, dolorosamente, empecé a reconstruirme. Volví a Barcelona. Conseguí un nuevo apartamento porque no podía volver al viejo con todos esos recuerdos. Me inscribí en un programa de formación para ser auxiliar de enfermería porque necesitaba un propósito, una razón para levantarme cada día. Y decidí que dedicaría mi vida a ayudar a otros, ya que no había podido ayudar a mi propio hijo. Durante los siguientes años trabajé duro.
Completé mi formación. Conseguí un trabajo en el Hospital General. Y cada día sin falta, buscaba. Buscaba en las caras de cada niño pequeño que veía en la calle. Buscaba en cada familia. Me preguntaba si ese niño podría ser Mateo, si esa familia podría ser quien lo tomó. Nunca dejé de buscar. Nunca dejé de esperar. Incluso cuando todos me decían que lo dejara ir, que siguiera adelante, que encontrara paz en aceptar que se había ido, yo no podía, porque era mi hijo, y una madre nunca deja de buscar a su hijo. Y ahora, 23 años después, lo había encontrado. O más bien, él me había encontrado a mí. El universo, el destino, Dios, lo que sea que mueve las fuerzas invisibles de este mundo, lo había traído a mi hospital, a mi sala, a mi cuidado. Las pruebas de ADN tardaron 3 días en procesarse. 3 días durante los cuales Mateo finalmente despertó del coma inducido por las drogas. Desperté lentamente, confundido, desorientado, asustado. No sabía dónde estaba. No entendía por qué estaba en un hospital. Y cuando intentó levantarse, cuando intentó arrancar las vías intravenosas de sus brazos, tuve que sostenerlo, tuve que calmarlo, usando cada gramo de mi entrenamiento profesional para no derrumbarme, para no abrazarlo y decirle quién era yo antes de estar segura, antes de tener la confirmación. Tranquilo, le dije, manteniendo mi voz suave y profesional. Estás en el Hospital General de Barcelona. Te encontraron inconsciente en la calle. Tuviste una sobredosis, pero estás bien ahora. ¿Estás seguro? Él me miró con ojos vidriosos, ojos que habían visto demasiado dolor para alguien de solo 23 años. ¿Quién eres?, preguntó, su voz rasposa por el tubo que había estado en su garganta. Soy Isabel, respondí. Tu enfermera. Voy a cuidar de ti. Y lo hice. Durante esos 3 días, mientras esperábamos los resultados del ADN, yo estaba con él constantemente. Tomé turnos extra. Me ofrecí voluntaria para ser su enfermera principal. Y lentamente, muy lentamente, empecé a conocer a mi hijo. El hijo que no había visto crecer. El hijo cuya infancia me habían robado. Hablaba poco al principio. Sus respuestas eran monosilábicas. Sus ojos siempre mirando hacia la puerta como si estuviera planeando escapar. Pero yo era paciente. Le traía comida extra cuando tenía hambre. Le conseguía mantas adicionales cuando tenía frío. Le hablaba en voz baja sobre cosas insignificantes, el clima, las noticias, cualquier cosa para hacerlo sentir menos solo. Y poco a poco comenzó a abrirse. Me contó que no tenía familia, que había crecido en el sistema de cuidado de crianza, pasando de una casa a otra, nunca permaneciendo en un lugar lo suficiente para establecer raíces. Me contó que se había fugado cuando tenía 16 años, viviendo en las calles, sobreviviendo como podía. Me contó que había caído en las drogas porque era la única forma de hacer que el dolor desapareciera, el dolor de no pertenecer a nadie, de no ser querido por nadie, de estar completamente solo en el mundo. Y mientras hablaba, mientras me contaba esta historia desgarradora, yo lloraba por dentro, porque sabía la verdad. Sabía que él no estaba solo, que tenía una madre que lo había buscado cada día durante 23 años, que había sido querido, profundamente querido, antes de que se lo llevaran. Pero no podía decírselo, no todavía, no hasta que tuviera la confirmación del ADN, porque ¿qué pasaba si estaba equivocada? ¿Qué pasaba si esta era solo una coincidencia cruel? No podía darle esperanza, no podía darme esperanza. Solo para que se destrozara si las pruebas volvían negativas. El tercer día, Dr. Ramírez me llamó a su oficina. Tenía el sobre en sus manos. El sobre con los resultados. Isabel, dijo, y había lágrimas en sus ojos. Las pruebas volvieron. Es una coincidencia del 99.9%. Ese chico es tu hijo. Mateo es tu hijo. Mis piernas cedieron. Caí en la silla frente a su escritorio. Durante 23 años había imaginado este momento. Durante 23 años había soñado con escuchar esas palabras. Y ahora que finalmente las escuchaba, no podía procesar lo que significaban. Mi hijo estaba vivo.
Después de más de 2 décadas de no saber, de preguntar, de buscar, de llorar, de nunca rendirme, lo había encontrado. O él me había encontrado a mí. La policía quiere hablar contigo, continuó Dr. Ramírez. Ahora que está confirmado, van a reabrir oficialmente el caso del secuestro. Van a investigar qué le pasó, cómo terminó en el sistema de cuidado de crianza, quién lo puso allí. Va a haber preguntas. Va a ser difícil. Pero Isabel, recuperaste a tu hijo, después de todo este tiempo. Es un milagro. Lo era. Era un milagro. Pero también era complicado, porque mi hijo no me conocía, no sabía quién era yo, y había sufrido tanto, había pasado por tanto trauma, que no sabía si estaría listo para escuchar que su madre biológica, la madre que nunca conoció, era la enfermera que había estado cuidándolo durante estos 3 días. Tengo que decírselo, dije. Tengo que decirle quién soy. Dr. Ramírez asintió. Pero hazlo con cuidado. Está frágil, mental y físicamente. Esta información podría ser demasiado. Podría rechazarla. Podría rechazarte. Necesitas estar preparada para esa posibilidad. Lo sé, respondí. Pero he esperado 23 años. No puedo esperar más. Entré en su habitación esa tarde. Mateo estaba sentado en la cama, mirando por la ventana. Se había duchado esa mañana, su primer ducha en quién sabe cuánto tiempo, y con el pelo limpio y la barba afeitada, podía ver aún más claramente cuánto se parecía a mí. Era como mirar una versión masculina de mí misma cuando era joven. Mateo, dije suavemente, necesito hablar contigo sobre algo importante. Él se giró para mirarme. Había aprendido a confiar en mí durante estos días. Podía verlo en la forma en que sus hombros se relajaban cuando yo entraba en la habitación, en la forma en que sus ojos me buscaban cuando estaba asustado o confundido. Vale, dijo. ¿Qué pasa? Me senté en la silla junto a su cama. Mis manos temblaban, así que las puse en mi regazo, entrelazando mis dedos para mantenerlos quietos. Hace 3 días, cuando te trajeron aquí, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Vi algo en tu muñeca, una pulseira de bebé del hospital, con un nombre escrito en ella, Mateo Navarro Santos. Su expresión no cambió. Sí, dijo, la he llevado toda mi vida. Es lo único que tengo de cuando era bebé, lo único que me conecta con quien sea que fui antes de que terminara en cuidado de crianza. Me la puse hace tanto tiempo, que ya ni siquiera la siento allí. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué? Dije, y mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Porque ese nombre completo, es el nombre que yo le di a mi hijo que fue secuestrado de mi apartamento, cuando tenía 6 meses, hace 23 años, y he pasado cada día desde entonces buscándolo. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo me miraba. Su rostro mostraba una mezcla de confusión, incredulidad y algo más. Algo que podría haber sido esperanza, pero que tenía demasiado miedo de nombrar. ¿Qué estás diciendo?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Estoy diciendo que hicimos pruebas de ADN, respondí, y los resultados volvieron esta mañana. Mateo, tú eres mi hijo. Eres el bebé que perdí hace 23 años. Soy tu madre. Negó con la cabeza violentamente. No, eso es imposible. Esto es algún tipo de error. No es un error, dije suavemente. Tengo la prueba, los resultados del ADN, y tengo esto. Saqué mi teléfono y le mostré la foto que siempre llevaba conmigo. La foto de él cuando era bebé. Mira tu mejilla izquierda en esta foto. ¿Ves esa marca de nacimiento en forma de media luna? Ahora toca tu propia mejilla. Es la misma. Exactamente la misma. Porque eres tú. Eres mi Mateo. Su mano se movió automáticamente a su mejilla, tocando la marca de nacimiento que había tenido toda su vida. Miró la foto. Me miró a mí. Y vi el momento exacto en que la verdad comenzó a penetrar. No, susurró, pero ahora había lágrimas en sus ojos. No puede ser. Si eres mi madre, ¿por qué no estabas allí? ¿Por qué crecí solo?
¿Por qué nadie me quería? ¿Por qué nunca viniste a buscarme? Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Porque te robaron de mí, dije. Alguien entró en nuestro apartamento mientras yo dormía y te sacó por la ventana. Y cuando desperté y te encontré desaparecido, llamé a la policía. Los busqué por todas partes. Nunca dejé de buscarte. Ni un solo día en 23 años dejé de buscar a mi hijo. Pero no había pistas. No había testigos. Simplemente desapareciste. Y he vivido con ese dolor, con esa culpa, con esa pregunta sin respuesta cada día desde entonces. Preguntándome dónde estabas, si estabas vivo, si alguien te estaba cuidando, si alguna vez volvería a verte. Y ahora, contra todas las probabilidades, el universo te trajo de vuelta a mí, te trajo a mi hospital, a mi sala, a mi cuidado. Mateo lloraba abiertamente ahora. Su cuerpo temblaba con sollozos. Toda mi vida, dijo entre lágrimas. Toda mi vida pensé que nadie me quería, que había sido abandonado, que no le importaba a nadie. Los trabajadores sociales me dijeron que mis padres biológicos me habían dejado en un hospital, que no me habían querido, que por eso estaba en el sistema. Y lo creí. Crecí creyendo que era basura, que no valía nada, que nadie podría amarme porque ni siquiera mis propios padres lo habían hecho. No, dije, moviendo mi silla más cerca de su cama, queriendo tocarlo pero sin atreverme todavía. No, eso es mentira. Te amaba más de lo que puedo expresar con palabras. Eras mi mundo entero, mi razón para vivir. Y cuando te perdí, casi me destruye. Pero seguí adelante porque tenía esperanza de que algún día, de alguna forma, te encontraría. Y aquí estás, mi bebé, mi hijo. Has vuelto a mí. Mateo me miró con esos ojos llenos de lágrimas, esos ojos que eran tan parecidos a los míos. Puedo, comenzó, y su voz se quebró. Puedo abrazarte. Por favor, puedo solo. No terminó la frase. Yo ya me había levantado de la silla y lo tenía en mis brazos. Sostuve a mi hijo por primera vez en 23 años. Sentí su cuerpo temblar contra el mío mientras lloraba. Sentí sus brazos rodeándome, aferrándose a mí como un niño que finalmente encuentra consuelo después de toda una vida de estar perdido. Y lloré con él. Lloré por todos los años perdidos, por todas las primeras veces que me había perdido, sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela, todos los cumpleaños y navidades que había pasado solo, todo el dolor que había sufrido. Todo lloró por todo eso, pero también lloré de alivio, porque mi hijo estaba vivo, estaba aquí, y finalmente, después de más de 2 décadas, estábamos juntos otra vez. Lo siento, susurró contra mi hombro. Siento haber sido tan débil. Siento haberme convertido en esto, en un adicto, en alguien que vive en las calles. No eres digna de esto. No mereces un hijo tan arruinado. Lo aparté lo suficiente para mirar su rostro. Sostuve su cara entre mis manos, obligándolo a mirarme a los ojos. Escúchame, dije con toda la fiereza que pude reunir. Nada de lo que te pasó es tu culpa. Nada. Fuiste robado de mí. Fuiste puesto en un sistema que te falló. Creciste sin el amor y el apoyo que todo niño merece. Y el hecho de que sobreviviste, de que estás aquí ahora, es un testimonio de tu fuerza, no de tu debilidad. Y en cuanto a las drogas, en cuanto a vivir en las calles, vamos a arreglar eso. Juntos. Voy a ayudarte a recuperarte. Voy a estar contigo cada paso del camino, porque eres mi hijo. Y te amo. Y nada, absolutamente nada, cambiará eso. Los siguientes meses fueron los más difíciles y los más hermosos de mi vida. Mateo salió del hospital una semana después, pero no volvió a las calles. Vino a vivir conmigo. Se mudó a mi apartamento de 2 habitaciones donde finalmente podía tener su propio espacio, su propia cama, una casa real por primera vez en años. Y comenzamos el largo proceso de sanación. Para Mateo, eso significaba desintoxicación. Significaba terapia. Significaba enfrentar años de trauma y abandono y dolor que había enterrado bajo las drogas. No fue fácil. Hubo días malos.
Días donde los antojos eran tan fuertes que lo encontraba temblando en su habitación, sudando, llorando, suplicando por algo que hiciera que el dolor desapareciera. Días donde quería rendirse, donde decía que era demasiado difícil, que nunca lo lograría. Pero yo estaba allí, cada día, recordándole por qué estaba luchando, recordándole que no estaba solo, que finalmente tenía a alguien que lo amaba incondicionalmente, que valía la pena luchar por una vida mejor. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a mejorar. Los temblores disminuyeron, los antojos se volvieron menos frecuentes, comenzó a ganar peso, su piel recuperó algo de color, sus ojos perdieron esa mirada vacía que tienen los adictos, comenzó a sonreír ocasionalmente, a reír incluso, y cada pequeña victoria, cada día que pasaba limpio, era un milagro. Para mí, sanar significaba algo diferente. Significaba perdonar. Perdonar a quien quiera que hubiera robado a mi hijo. Perdonar al sistema que había fallado en protegerlo. Perdonarme a mí misma por haber estado tan exhausta esa noche que no me desperté cuando entraron en mi apartamento. La policía reabrió oficialmente la investigación del secuestro. Trabajaron con las autoridades de servicios sociales para rastrear cómo Mateo había terminado en el sistema. Y finalmente descubrieron la verdad que era más perturbadora de lo que nunca había imaginado. Mateo había sido robado por una mujer llamada Rosa Martínez, una mujer que había perdido su propio bebé en un parto prematuro solo semanas antes, una mujer que había caído en una depresión psicótica y que, en su estado mental fracturado, había decidido que necesitaba un bebé para reemplazar al que había perdido. Había vigilado nuestro edificio. Había visto que yo era una madre soltera joven que luchaba. Había visto la ventana abierta. Y había tomado su oportunidad. Se había llevado a Mateo y había huido a otra ciudad, a Madrid, donde había intentado criarlo como su propio hijo. Pero su enfermedad mental había empeorado. No podía cuidar apropiadamente de un bebé. Los vecinos comenzaron a notar. Comenzaron a hacer preguntas. Y asustada de ser descubierta, Rosa había dejado a Mateo, que entonces tenía 2 años, en un hospital de Madrid con una nota que decía que era un niño abandonado, que sus padres no lo querían. Y luego había desaparecido. El hospital había contactado con servicios sociales. Y Mateo, sin ninguna identificación excepto esa pulseira de bebé que Rosa no se había molestado en quitar, había entrado en el sistema como un niño sin identidad conocida. Los trabajadores sociales habían intentado rastrear a sus padres biológicos, pero sin éxito porque estaban buscando en Madrid, no en Barcelona. Y así, Mateo había pasado los siguientes 21 años siendo pasado de una casa de acogida a otra, nunca siendo adoptado, nunca encontrando un hogar permanente. Cuando descubrí todo esto, cuando finalmente conocí la historia completa, sentí una rabia que casi me consume. Esa mujer, Rosa Martínez, había destruido 2 vidas, la mía y la de mi hijo. Había robado 23 años que nunca podríamos recuperar. Y aunque la policía la buscó, nunca la encontraron. Había desaparecido completamente, probablemente muerta o viviendo bajo una identidad diferente. Nunca enfrentaría justicia por lo que había hecho. Tuve que hacer las paces con eso. Tuve que aceptar que algunas preguntas nunca tendrían respuestas, que alguna justicia nunca se serviría, que todo lo que podía hacer era enfocarme en el presente, en el milagro de tener a mi hijo de vuelta, en construir una relación con él, en darle el amor y el apoyo que había perdido durante todos esos años. Y eso es lo que hice. Pasamos horas hablando. Yo le contaba sobre su infancia, los 6 meses que había tenido con él. Le mostraba fotos. Le contaba sobre mis padres, sus abuelos que habían muerto sin saber que su nieto estaba vivo, mi padre de un infarto hace 10 años, y mi madre de cáncer hace 5. Le contaba sobre la familia que tenía, tíos y tías y primos que estaban deseosos de conocerlo una vez que se sintiera listo. Y él me contaba sobre su vida, las casas de acogida, las buenas y las malas, los profesores que habían sido amables, los que habían sido crueles, los amigos que había hecho y perdido, los momentos de alegría en medio de tanto dolor. Y lentamente, pieza por pieza,
Comenzamos a conocernos, a construir una relación que había sido robada de nosotros. 6 meses después de ese día en el hospital, Mateo consiguió un trabajo sencillo en un almacén, pero era un comienzo. Era un paso hacia la independencia, hacia una vida normal. Y yo estaba tan orgullosa de él que apenas podía contenerlo. 1 año después, se inscribió en clases nocturnas para obtener su título de educación secundaria que nunca había completado. 2 años después, comenzó a hablar sobre ir a la universidad, sobre estudiar trabajo social, porque quería ayudar a otros niños que estaban en el sistema. Quería usar su experiencia, su dolor, para hacer una diferencia. Y yo sabía que lo lograría, porque mi hijo era fuerte, más fuerte de lo que él mismo sabía. Había sobrevivido a cosas que habrían destruido a personas más débiles. Y ahora, con amor y apoyo, estaba prosperando. Hoy, mientras escribo esto, Mateo tiene 26 años. Han pasado 3 años desde que lo encontré en ese hospital. 3 años de sanación y crecimiento y amor. Vive en su propio apartamento ahora, independiente pero todavía cerca. Cenamos juntos 2 veces por semana. Hablamos por teléfono cada día, y cada vez que lo veo, cada vez que escucho su voz, cada vez que recibo un mensaje de texto suyo, me detengo y agradezco. Agradezco al universo, a Dios, al destino, a lo que sea que conspiró para traerlo de vuelta a mí, porque de todos los hospitales en España, terminó en el mío. De todas las salas de urgencias donde podría haber ido, terminó en mi sala. De todos los momentos en que podría haber colapsado en la calle, colapsó en una noche cuando yo estaba trabajando. Las probabilidades de eso, las probabilidades de que después de 23 años nos encontráramos de esa manera, son astronómicas. Tan astronómicas que no puedo creer que fuera solo coincidencia. Y a veces pienso en esa pulseira de bebé que Mateo había llevado durante toda su vida. La pulseira que había sido la clave para que lo reconociera. Si Rosa Martínez la hubiera quitado cuando lo robó, nunca lo habría sabido. Habría cuidado de él en el hospital, como cualquier otro paciente sin identificación, y él se habría ido después de recuperarse, y yo nunca habría sabido que mi hijo había estado a centímetros de mí, pero ella no la quitó, y él nunca la quitó. La llevó durante 23 años como su única conexión con quien había sido, con de dónde venía, y esa pulseira nos trajo de vuelta juntos. Así que esta es mi historia. La historia de cómo miré la pulseira de un paciente, y mis manos comenzaron a temblar porque reconocí el nombre que había llevado en mi corazón durante 23 años. La historia de cómo un milagro sucedió en la forma más inesperada. La historia de cómo nunca me rendí, nunca dejé de buscar, nunca dejé de esperar. Y cómo esa fe, esa esperanza persistente, finalmente fue recompensada. Y ahora quiero preguntarte, tú que has escuchado esta historia hasta el final, ¿crees en los milagros? ¿Crees que algunas cosas están destinadas a suceder? ¿Has experimentado alguna vez algo tan improbable, tan imposible, que no puedes explicarlo con lógica? Escríbelo en los comentarios, porque necesito saber que no estoy sola en esto, que más gente ha experimentado estos momentos donde el universo conspira para darnos exactamente lo que necesitamos justo cuando más lo necesitamos. Y si esta historia te ha tocado, si te ha hecho pensar en las personas que has perdido, en las esperanzas que has abandonado, en los milagros que creías imposibles, entonces déjame una palabra, una sola palabra: esperanza, milagro, reencuentro, fe, familia, madre, hijo, lo que sea que sientas en este momento, porque tu palabra puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Puede ser el recordatorio que alguien necesita para no rendirse, para seguir buscando, para seguir creyendo que lo imposible puede hacerse posible. Nunca te rindas. Esa es la lección que aprendí. Nunca te rindas con las personas que amas. Nunca dejes de buscar. Nunca dejes de esperar. Porque incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando todos te dicen que sigas adelante, incluso cuando han pasado años o décadas, puede haber un milagro esperando. Puede haber un momento donde miras una pulseira de identificación y tu mundo entero cambia. Puede haber un reencuentro que pensabas imposible.
Y cuando ese momento llegue, cuando finalmente sostengas a la persona que creías perdida, cuando finalmente escuches las palabras que pensabas nunca escuchar, todo el dolor, toda la búsqueda, toda la espera, valdrá la pena. Todo valdrá la pena. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí hasta el final. Y recuerda, los milagros suceden. No siempre de la forma en que esperamos. No siempre en el momento en que queremos. Pero suceden. Y vale la pena esperar por ellos. Vale la pena creer en ellos. Vale la pena nunca rendirse. Porque al final, el amor siempre encuentra el camino de regreso. Siempre.